La higiene del sueño es un conjunto de prácticas que se hacen necesarias para dormir bien. Cuando se habla de conciliar el sueño por la noche, no es solo una cuestión de cantidad, sino también de calidad. La manera en cómo dormimos va a influir en el rendimiento durante el día, en el bienestar y en la lucidez de cada persona. A continuación, les vamos a hablar de los principios propuestos por la World Sleep Society para tener una adecuada higiene del sueño. El primero hace referencia a establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse. Si se tiene la costumbre de tomar siestas, es importante no exceder los 45 minutos de sueño diurno. El siguiente habla de evitar la ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse y no fumar, así como evitar la cafeína 6 horas antes de acostarse. Esto incluye café, té y muchos refrescos, así como el chocolate. Otro principio habla de evitar los alimentos pesados, picantes o azucarados 4 horas antes de acostarse. Un refrigerio ligero antes de acostarse es aceptable. También se habla de hacer ejercicio regularmente, pero no justo antes de ir a dormir. Usar ropa de cama cómoda y acogedora, encontrar una configuración de temperatura de sueño cómoda y mantener la habitación bien ventilada, bloquear todo el ruido que distrae y eliminar la mayor cantidad de luz posible. Por último, es muy importante reservar la cama para dormir y para las relaciones sexuales, evitando su uso para el trabajo o recreación general. Entre las estructuras relacionadas con la higiene del sueño que consideramos relevantes encontramos de primera a la glándula pineal. Esta glándula se encuentra localizada en el techo del diencéfalo. Es la encargada principalmente de la regulación de los ritmos circadianos, tales como sueño-vigilia, y de secretar melatonina, la cual es una hormona que regula el sueño y está asociada a los relojes biológicos. La alternancia luz-oscuridad sincroniza los ritmos de secreción de melatonina, de manera que la síntesis de melatonina se lleva a cabo únicamente en la oscuridad y se inhibe con la luz. La melatonina a su vez se encarga de regular no solo los relojes centrales que se encuentran en el sistema nervioso central, sino también los periféricos que tenemos alrededor del cuerpo, que una vez entramos a fase de sueño se encargan de asegurarse que las actividades fisiológicas de diferentes organismos que por lo general al pasar del día necesitan estar constantemente en actividad, entren en lo que podríamos llamar reposo. La relación que tiene esta estructura con el estudio es muy importante porque la exposición a la luz artificial ha generado un desbalance en la secreción de melatonina, la cual antes se iba activando de manera paulatina al pasar del día, a medida que se iba oscureciendo. La luz artificial, sumada a la luz proveniente de los aparatos tecnológicos electrónicos, ha generado una disminución de la calidad del sueño y esto ha comprometido los ciclos y circuitos que se deberían producir para procurar un descanso adecuado. El hipotálamo se encuentra localizado en el área ventral del cerebro entre la glándula pituitaria y el tercer ventrículo. El hipotálamo consta de diferentes núcleos que acompañan y apoyan el circuito de sueño-vigilia. Entre los diferentes núcleos que se encuentran aquí, el más relevante es el núcleo supraquiasmático, ya que es el principal núcleo regulador del nivel de vigilia, así como otros ritmos circadianos. Esto se explica ya que tiene múltiples conexiones con la retina, se asocia con la glándula pineal y sus aferencias se conectan también con el sistema activador reticular ascendente, también conocido como SARA, el cual permite la entrada al estado de vigilia. La amígdala es una estructura cerebral ubicada en la parte interna del lóbulo temporal. Su principal función es controlar las emociones y los sentimientos de una persona, integrándolos con sus patrones de respuesta correspondientes. También juega un papel importante en la inhibición de conductas. La amígdala se divide en el núcleo corticomedial, los núcleos basolaterales y el núcleo central. Se han realizado estudios que demuestran que la falta de sueño reparador y suficiente causa una activación en la amígdala que lleva a las personas a reaccionar impulsivamente. Además de esto, cuando una persona duerme, su cerebro realiza procesos de almacenamiento en la memoria y la amígdala juega un papel importante en la estructuración de los recuerdos,
a través de su asociación con los estados emocionales. El hipocampo es una estructura cerebral ubicada en el interior del lóbulo temporal y comprende desde el hipotálamo hasta la amígdala. Está asociado a una parte de la corteza cerebral que conocemos como la arquicorteza y forma parte también del sistema límbico. Las principales funciones de esta estructura son las relacionadas con la memoria. Sin embargo, se ha demostrado que también desempeña actividades en la inhibición de la conducta y la orientación espacial. En relación con la memoria, el hipocampo es la estructura cerebral que permite la formación de los nuevos recuerdos de los acontecimientos experimentados. También tiene como papel importante el aprendizaje y la recuperación de la información almacenada. Se ha demostrado que el sueño tiene gran influencia en esta estructura, ya que las actividades de baja frecuencia en el hipocampo que ocurren durante el sueño de onda lenta o sueño profundo mejoran el aprendizaje y la memoria. De hecho, estos dos suelen asentarse en el cerebro durante el sueño profundo, el cual es un estado en el que el cerebro se induce varias veces durante la noche y es muy necesario para la supervivencia. Ahora bien, para realizar la investigación se decidió utilizar como instrumento una encuesta realizada en Google. Esta encuesta fue resuelta por estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana. El rango de edad de los encuestados fue entre los 16 y los 24 años, dentro del cual la mayoría, es decir, el 37.5%, tenían 20 años. En el presente gráfico se muestran las carreras de los estudiantes que resolvieron la encuesta y la cantidad de estos en cada una. Es posible observar que gran parte pertenecen a psicología con un 54.2% y a medicina con un 16.7%. En total se formularon 8 preguntas frente a la higiene del sueño, las cuales fueron las siguientes. Primero, ¿usas el teléfono antes de dormir? Segundo, ¿utilizas tu cama para realizar otras actividades distintas a dormir? Tercero, ¿tomas siestas durante el día? Cuarto, ¿te levantas y te acuestas a las mismas horas siempre? Quinto, ¿te levantas en medio de la noche múltiples veces? La sexta pregunta, a diferencia de las anteriores, no era de opción múltiple, sino que debían escoger en una escala del 1 al 10 qué tan descansado o descansada se sentía durante el día. Séptimo, ¿sabes qué es o en qué consiste la higiene del sueño? Octavo, si tu anterior respuesta fue sí, cuéntanos un poco de lo que sabes. Esta pregunta fue la única pregunta abierta. Ya pasando a la parte de los resultados, la primera pregunta, ¿usas el teléfono antes de dormir? Tuvo como respuesta mayormente sí, con un 83.3%, y no, y a veces con un 8.3% en cada una. Luego, en la segunda pregunta, ¿utilizas tu cama para realizar otras actividades distintas a dormir? Tuvo la mayoría el sí con un 54.2%, luego el a veces con un 37.5% y el no con un mínimo de 8.3%. La tercera pregunta, ¿tomas siestas durante el día? Tuvo mayor votación el a veces con un 50%, después el sí con un 29.2% y el no con un 20.8%. Luego, ¿te levantas y te acuestas a las mismas horas siempre? Tuvo mayor votación en el no con un 75% y en el sí con un 25%. ¿Te levantas en medio de la noche múltiples veces? Tuvo mayor volumen de votación en el no con un 45.8%. Después sigue el a veces con un 37.5% y el sí con un 16.7%. Después del 1 al 10, ¿qué tan descansado te sientes durante el día? Estuvo entre un rango de 3 y 8, con las mayores votaciones dentro del 6 y el 7. Y la última pregunta es, ¿sabes qué es o en qué consiste la higiene del sueño? Fue respondida en un 62.5% no y en un 37.5% sí.
Y ya en base a esa respuesta les pedimos que respondieran pues que sabían un poco de la higiene del sueño, y como algunas palabras que podemos resaltar es como horarios, espacios para descansar, elementos que puedan o sea, evitación de elementos que puedan interrumpir el ciclo del sueño, estrategias efectivas para regular y facilitar el sueño, las rutinas, hábitos sanos para dormir, evitar el uso del celular. Son como las cosas que hablaron y que sabían. Y como conclusiones podemos observar que los estudiantes, la mayoría utiliza el celular antes de dormir y realizan diferentes actividades en su cama, lo cual de esto depende o influye en su calidad de sueño. La otra conclusión es que no tener un horario determinado para dormir y despertarse todos los días o tomar siestas durante el día puede volver irregular los ciclos circadianos del sueño, haciendo que se levanten varias veces durante la noche. Otra es que todas estas irregularidades en el sueño de los estudiantes se ven representadas en la calidad de sueño que los estudiantes tienen, que a pesar de no ser muy baja, tampoco es la mejor que podrían y deberían estar recibiendo. Y la última conclusión es que la mayoría de los estudiantes entrevistados no conocen sobre la higiene del sueño y que si saben sobre ella, saben conceptos básicos o solamente tienen una idea general. Un mayor conocimiento sobre el tema conllevaría a mayor conciencia a la hora de hacer sus rutinas diarias.